trabajo en el laboratorio de fitopatología de la Unidad Integrada Baicarte, junto con Caro, con Carla, que me acompañan hoy. Y como bien les dijo Carolina, no solamente hacemos recorridas en el cultivo de girasol, sino también allí, en el cultivo de soja, para saber qué es lo que está pasando en el territorio de todas las campañas. En esas recorridas, sobre todo en las últimas campañas, en las últimas 2 campañas, los lotes nos han indicado que la mayor prevalencia son los que tienen mancha marrón y cercospora, el tizón foliar por cercospora, que es lo que mencionaban hoy. Son los dos, digamos, de las foliares son las que más prevalecen. Siempre se ve otras como la bacteriosis, puede haber algo de oidio, pero la verdad es que las dos que más se presentan son esas. Después supongo que me podrán contestar los chicos que estaban hablando recién. En mi experiencia, en algunos ensayos que hemos hecho en la experimental, es que el uso de fungicidas permite controlar mejor la mancha marrón que el tizón foliar. No ha sido la misma respuesta para uno que para otro, usando distintos productos. Pero bueno, después por ahí pueden comentar cómo fueron los casos particulares de los ensayos de ustedes. Esta campaña en particular yo la veo bastante calmada en cuanto a los niveles de enfermedades foliares. Yo tengo la percepción de que fue un periodo, si hablamos de noviembre, diciembre, llovió como para que sembraran. Noviembre, diciembre empezaron las altas temperaturas, el estrés, y recién, el cultivo llegó a un estadio bastante avanzado con no demasiadas condiciones adecuadas para el desarrollo de enfermedades. Para una gran severidad, quiero decir. Y recién las lluvias al principios de enero fueron las que empezaron después de ese periodo de estrés, fueron las que empezaron ahí se siente más, fueron las que empezaron a notarse más ese otro problema que todo el mundo le llamó la atención, que empezaron a ver plantas marchitas en forma de manchones, en las líneas del surco, más o menos grandes, y que todo el mundo se empezó a asustar porque no fue aislado, sino que fue en distintos lugares. Me pasa que te aporto, Marina, perdóname. Sí. Acá en la OPA, en septiembre llovieron 34 milímetros, en octubre 114, y después tuvimos ese periodo que vos comentabas, en noviembre fueron 13, y en diciembre 33, son 46 milímetros en los 2 meses. Exactamente, la anotación que tenía yo es que en 2 meses llovieron 50 milímetros y durante diciembre hubo por lo menos 19 días que estuvieron por encima de los 27 grados. O sea, eso es un estresazo, digamos. Plantas estresadas en general suelen estar menos preparadas o sufren más cuando tienen otro tipo de ataques por otras razones, ¿no? En enero yo tengo registrado, o empezaron a lloverme consultas al respecto, entre el 26 de enero y el 22 de febrero más o menos, que empezaron a llegar esos casos de los manchones de plantas marchitas que estaban viendo. Supongo que la mayoría los debe haber visto, son muy fáciles de distinguir, y en ese momento se me ocurrió, con otra persona empezamos a pensar en una tipo encuesta rápida de estas que se hacen por Google Docs. La envié y me llenaron con muchos datos y a eso le sumé las que yo estaba recibiendo con el laboratorio de patología. En esas, no voy a sacar la carpeta que tengo acá con las anotaciones, voy a tratar de recordarlo. Entre las cosas que preguntábamos estaban el tipo de labranza, cuál era el origen de la semilla, si habían usado o no pura semilla, cuál era el antecesor. Con eso que estamos viendo, cuál es la carga de rastrojos o de inóculo previo que pueda haber, como uno de los principales motivos, porque ya sabemos que las fuentes de inóculo están en la semilla, en el suelo y en el rastrojo, los restos de las plantas. Entonces, las preguntas principales fueron esas, además de otras, la fecha de siembra, si lo habían observado antes, porque la mayoría de lo que me dijo era que no lo había visto antes. En resumidas cuentas, en todos los casos se trató de brotes en siembra directa, en todos habían observado que eran en forma de manchones o parches, distribuidos en todo el lote, no era solamente en algunos lugares, aunque en otros estaba en las zonas más bajas, en otras zonas más pobres, digamos, en zonas con compactación, o sea, zonas más sufridas, digamos. Y las otras características que me contaron fueron que la mayoría eran de semilla nueva, no era semilla propia, digamos, sino que había sido nueva. En el 80% de los casos estaban tratadas las semillas. Los antecesores fueron varios, pero el 46% de los casos fue maíz, o estuvo involucrado el maíz. En cuanto a los niveles de severidad que ellos, o de incidencia, digamos, de área afectada que ellos comentaban, la mayor parte de los casos fue una
una por proporción baja, o sea, de menos del 10%. Pero en los casos más graves siempre estuvo presente o el maíz o la soja, donde había sido observado entre el 50 y el 60%. En cuanto a la cantidad de días que tardaba en manifestarse el problema, fue entre 7 y 14 días. Fue todo muy rápido, que eso es lo que más creo que le impresionó a todo el mundo. Y en muchos de los casos había sido, después de todo ese periodo de seca, que venía tranquilo todo, después de una gran lluvia. La observación que se hizo fue esa, que había ocurrido después de una gran lluvia. Cuando esos casos de ese tipo, de esos similares, yo ya los había observado en la campaña anterior. En las recorridas de lote que nosotros hacemos con la red SABE, que es la red territorial de sanidad vegetal, nosotros vamos relevando las enfermedades que vemos en los lotes de producción. Saltamos alambrado y miramos qué es lo que hay y lo que no hay. Y esta enfermedad yo reconozco, y creo que en la mayoría de los casos ha pasado, ha sido subdiagnosticada. O sea, es casi imposible que no haya estado desde antes. Lo que pasa es que no hemos sabido mirarla, o no hemos sabido, o por ahí las condiciones ambientales, nuevamente, que es el comodín de siempre, el que nos trae los problemas, ocurridas en el momento justo, son las que hacen que el problema sea más o menos grave. Este problema yo lo empecé a relevar recién y a ver más generalizado el año pasado, la campaña anterior, que fue en el 60% de los lotes, y en este caso lo vi en el 80% de los lotes, o que muchos de esos son esos casos que yo relevé por la encuesta. Y todavía faltan recorrer otros, aunque no sé si se va a ver, porque ese problema con el tiempo, en algunos casos, a mí me comentaron que se había recuperado la soja, que es algo que suele pasar también. Cuando no mata completamente las plantas, logra recuperarse. El problema que recibí en el laboratorio, en las plantas que yo he procesado, lo que tenemos es Fusarium. Todos estos datos los puse también por escrito en una nota que va a salir en la Visión Rural, que va a salir dentro de poco. Es un resumen. Las especies de Fusarium que causan la llamada muerte súbita, que es la que muchos conocen más comúnmente, que tienen un tipo de manchado en las hojas, que tienen problemas en la raíz, son otras especies. Las que causan este problema, que es la Marchitez por Fusarium, es una especie de caja negra donde hay un montón de especies. La principal, la que por lo menos primero aparece en soja, es Fusarium oxysporum. Lamentablemente está siempre en el suelo y afecta a muchísimas especies de cultivos y de malezas. O sea que es la forma en que el inóculo del hongo está casi siempre presente. Por eso les digo que es muy difícil que esto haya aparecido de la nada sin ninguna explicación. ¿Qué pasa? Ustedes ya saben el famoso triángulo de la enfermedad, que consiste en que ocurran durante un tiempo necesario la conjunción entre el hospedante presente, que esté el patógeno y que se den las condiciones. En este caso, el patógeno siempre está, porque además son hongos que están afectando a muchos cultivos, hay siempre en el suelo y tienen estructuras de resistencia. Entonces, en aquellos casos donde se sorprendieron porque nunca lo habían visto, probablemente haya estado desde antes, y en el momento en que ocurrió en esta campaña se combinaron esas condiciones para que ocurriera. Es imposible que todo haya venido por la semilla, porque es un patógeno que también puede quedar en la semilla. Yo creo que, sobre todo porque el 80% de los casos estaban curados con curasemilla los lotes de semilla, digamos, pero recordemos que el curasemilla no es eterno, o sea, abarca un periodo, protege, forma como un halo de protección alrededor de la semilla. Una vez que las raíces empiezan a progresar por fuera de ese halo químico y después de cierto tiempo ya empiezan otra vez a estar desprotegidos. Y el Fusarium está siempre presente y lo único que necesita es que se le den las condiciones. Evidentemente, si bien el inóculo está presente, y además eso tiene mucho que ver, después voy a hablar con el tipo de antecesores que tienen, lo que ha pasado es que ha sido una desafortunada combinación de condiciones ambientales que ha hecho que se manifestara más fuertemente. Respecto de lo que queda en los rastrojos, no solamente el de la propia soja, sino también el del maíz. Estuve leyendo bastante ayer y me encontré con varios trabajos en Estados Unidos que no solamente han relevado la persistencia o qué especies se aíslan desde los tejidos, desde el rastrojo o en el suelo de cada una de esas especies, de varias especies de Fusarium, según vengan de maíz, de sorgo o de soja. Y Fusarium oxysporum, entre otras, calculo que 20 o 30 especies de Fusarium que había,
fue la que más se presentó en todos los tipos de tejido, en todas las fuentes, en todos los sitios, en todos los cultivos. Y además, en distintos estudios siempre ha sido la más patogénica. Y creo que lo que más me preocupó de todo es que ha sido aislada de un montón de malezas. Muchas de esas son las que hoy nombraron. Así que, y son estudios hechos en Estados Unidos, pero son problemas de todos los sistemas agrícolas. O sea que la otra cosa mala también es que en las malezas muchas veces están en forma sintomática. O sea que se han muestreado plantas que no tenían ningún síntoma, tanto del cultivo en pie o el que estaba, sino también de las malezas comunes en esos sistemas, y se ha aislado no solamente Oxysporum, sino otras especies desde esas malezas. O sea que ese es un reservorio. Lo primero que uno piensa es, entonces, el control de malezas es importante. Otro problema que también me preocupa es que cuando uno cosecha los cultivos, una parte del rastrojo queda, el pedazo, digamos, la raíz, el sistema radical con la base de los tallos, queda en el suelo. Quedará medio inclinado, ¿no? Pero queda ahí para que se muera y siga el cultivo. O sea que el inóculo sigue estando en el mismo lugar. Lamentablemente, y el maíz, ya les digo, ha sido uno de los cultivos que comparte las mismas, o sea, tiene las mismas es afectado por las mismas especies. O sea que el problema no es que es nuevo. Estos son estudios de Estados Unidos que están hechos desde 1984. Lo que pasa es que a veces ocurren las combinaciones afortunadas para el patógeno, desafortunadas para nosotros, de condiciones de estrés para que se manifiesten. El hongo está en el suelo, las esporas, los conidios que tiene, las clamidiosporas se llaman las estructuras de resistencia, están esperando que se le pase cerca una raíz, ingresa por las raíces, empieza a subir por el xilema, empieza a circular, se empieza a multiplicar, termina taponando el sistema vascular, transpira demasiado, llega un momento que se cierran los estomas, y en los momentos en que hay un estrés, no puedes tomar ni agua ni nutriente porque tiene el sistema vascular destruido y además taponado, y es donde se empiezan a ver los síntomas de marchitez que nosotros vemos. Puede ser amarillamiento, puede ser una necrosis de las hojas, puede ser parcial, total, puede ser de alguna rama, generalmente es de arriba hacia abajo. Tiene aspecto bastante, no tiene un patrón muy común, pero muchas veces una de las cosas que leí era que para hacer un buen diagnóstico de este problema, primero hay que tratar de hacerlo por descarte qué cosa no es, que en general creo que las otras enfermedades, por ejemplo, Phytophthora, esclerotinia o el cancro del tallo en general son bastante más conocidas por la gente. Entonces, digamos, si no es ninguna de esas, muy probablemente de esas plantas tengan Fusarium. En cuanto a vamos a ir apuntando hacia qué hacer con el problema. Una de las preocupaciones más grandes ayer que tuve es qué decirles a ustedes que tienen que hacer. Porque la verdad es que es tan complejo en cuanto a resistencia, no hay materiales con resistencia porque nadie ha mejorado por esto. En estos trabajos que les mencionaba de Estados Unidos, se han hecho pruebas con algunas líneas, o sea, se ha probado inoculando con varias especies. Y el comportamiento de las líneas que probaban los materiales era diferente según la especie. Entonces, en realidad, una de las aclaraciones que hacía esta persona, los autores, era que en realidad lo que hay que hacer, como siempre se hace cuando se hace mejoramiento, hay que poner más de un aislamiento. O sea que si uno mete en esa ensalada y trata de obtener un material que tenga buen comportamiento a todos, ya es un asunto complejo. Entonces, por la parte de resistencia, es una complicación, y olvídense porque nadie lo ha hecho, no creo que haya ninguna empresa que haya mejorado para ese patógeno. Respecto de proteger la semilla con cuerasemilla es algo que siempre lo recomendamos desde la fitopatología, porque es la primera barrera que uno le pone, es una forma de que uno disminuya la fuente de inóculo que está en la semilla. Hay que acordarse que eso no es eterno y que no nos protege de lo que está en el suelo. Este es el caso de algunos de estos patógenos que son habitantes del suelo, están ahí todo el tiempo que quieran, no están esperando a que haya alguien. Y si hay alguien, les da lo mismo la soja, el maíz, el sorgo o las malezas. El yuyo colorado y todos los géneros de brasicas, todas las que se les ocurra, son capaces de colonizarlos. Entonces, normalmente las medidas de manejo que suelen recomendar en la mayoría de los trabajos de extensión suelen ser tratar de evitar el estrés en los lotes. Muchas veces en los casos estos se ven empeorados cuando se trata de lugares con anegamientos o con compactación, con suelos pesados, además de usar pura semilla,
en algunos casos suelen decir que se usen materiales con resistencia, no hay nada probado, ni siquiera hay ensayos hechos para ello. Eso es algo que simplemente puede surgir de la observación de la gente que ha visto más o menos en un material que él tenga sembrado, pero no hay nada registrado. Y otra cosa que es importante por el tema de la contaminación, o de empeorar el asunto, es el tema de las partículas de suelo en las maquinarias. Es una medida que no sé cuántos ponen en práctica, pero la sanitización, digamos, de las maquinarias, para no llevar suelo contaminado de un lote a otro, o de no aumentar el inóculo en otros lotes, sería una forma también bastante saludable siempre para cualquier enfermedad. Lo recuerdo cuando lo recomendamos siempre para esclerotinia. Sería una buena forma. Respecto de otros fungicidas, ya sabemos que las vasculares, en el momento que lo observamos, ya no podemos hacer nada, en casi todas. No podemos echar un fungicida foliar porque no cumplen el efecto de ir hacia el lugar del problema, no van a circular hacia abajo. La otra cosa que estuve leyendo y que podría llegar a tener algunos resultados puede ser, me imaginé yo, si no puedo sacarlo del lugar donde está porque queda junto con las raíces y los restos de los cultivos, se me ocurre que una forma de luchar contra un enemigo que está siempre esperando, está así cruzado de brazos esperando el cultivo, es ponerle otro o algo que compita. Y justamente algunas de las opciones de trabajos, que tampoco vi muchos, pero hay algo hecho, es hacer aplicaciones con géneros como tricoderma, que son muy conocidos, o sea, otro organismo que esté y se ponga a mano, digamos, con este enemigo. Tricoderma Bacillus subtilis es otro producto biológico que ya está registrado. No leí todo, pero se me ocurre que si yo tuviera que ponerme a hacer un ensayo para tratar de probar algo o semejante cuco, que son este complejo de especies, se me ocurría que podría llegar por hacer una cosa así. Y otra cosa que llegué a ver es que no sé cuál sería el efecto exactamente, no sé si está bien conocido, pero la vicia villosa creo que tiene algún efecto de inhibición sobre Fusarium. Tómenlo con pinzas porque solamente es algo que vi muy por arriba, pero sumado a las cantidades de cosas que hay ventajosas que puede tener los cultivos de cobertura, justamente encontré algunos trabajos hechos a partir de sandía. Salvando las distancias, el Fusarium era un Oxysporum, tiene una forma que es especial de la sandía, esa es otra de las macanas que tiene Fusarium, que tiene para cada hospedante tiene una especialización, pero por lo menos es una puerta, digamos, una luz que permite ir orientando algunas cuestiones que por lo menos nosotros de la parte de investigación, o los que estén en ese lugar, o quienes tengan a lo mejor lotes donde hayan tenido ese problema, podamos empezar a apuntar con algún tipo de solución que pueda ser de largo plazo. Les repito, la mayor parte de las rotaciones para este tipo de patógenos son muy complejas, o sea, son casi inútiles, porque la mayoría son hospedantes, alternativos o no, y el caso de la remoción, en algunos trabajos llegué a leer de la trituración de los rastrojos, como una forma, digamos, de acelerar la descomposición de los rastrojos. Cuando estamos en tantos años en el sistema de siembra directa y en lugares donde la tasa de descomposición es más lenta, eso hace que el inóculo esté viable por más tiempo. Y además, uno de los efectos que tiene también es de mantener la humedad y las condiciones de temperatura baja por debajo de ese rastrojo, que también favorecen al inicio de las infecciones. Así que ese es el panorama que hay respecto de este problema. Yo tampoco quiero sembrar pánico ni nada, pero definitivamente es algo que siempre estuvo y que lo único que ha hecho fue llamar la atención. Porque es el mismo problema, está en todo el mundo y sigue siendo muchas veces no conocido por completo el problema del mismo patógeno, que es un complejo de patógenos. ¿Cómo te va, Ben? Bueno, viste que nosotros estamos también promoviendo la intensificación sustentable, es decir, mantener el campo verde la mayor cantidad del tiempo posible. Y creo que una gran agujero negro o caja negra, diría, es qué va a pasar con el tema patógenos, ¿no? Cuando tengamos... capaz que podemos usarlo como herramienta, como dijiste vos, hablaste de la vicia, también, pero hay que ver esa nueva realidad, ¿no? Donde no vas a tener barbechos químicos
tan prolongado de suelo desnudo, sin vida. Bueno, ¿qué pasará en ese nuevo escenario con todo este complejo de patógenos? ¿Qué te imaginas vos? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Respecto de justamente este grupo, de los que... No lo comenté hoy, pero sí separé claramente a lo que son los causantes de la muerte súbita, que son Fusarium virguliforme y Fusarium tucumaniae acá en la Argentina, de todos estos Fusarium sp, que le decimos a veces cuando lo escribimos, pero Oxysporum es el principal que causa la marchitez. Pero también están en la raíz y hay muchas especies. Y muchas de esas, junto con Pythium, con Phytophthora, más que Phytophthora que están más en soja, con Pythium y con Rhizoctonia, son hongos habitantes del suelo que afectan a casi todas las especies. O sea que ese mismo problema que vos decís con respecto a incluir a la vicia, yo ya lo había notado, cuando tuve que dar otra charla me puse a mirar cuáles eran los patógenos comunes que había con estos cultivos de cobertura, ya fueran monocotiledonias o dicotiledonias, y todos tienen en común eso, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Y son el mayor desafío que hay. Son el mayor desafío y lo siguen siendo. Casi que lo tenemos que encarar en conjunto y seguir pensándolo porque se acaba, es como que ya la tienen ganada la batalla. Nosotros tenemos que seguir por atrás para tratar de ver cómo hacemos para equilibrar o para hacer las cosas de manera tal que no nos saquen tanto. Sería esa. Tenemos que aprender a convivir, probablemente empeoremos algunas cosas al meter ideas nuevas o cosas nuevas en la ecuación, y hay que hacerle frente a eso también. Hacia adaptar, digamos, el manejo y la respuesta nuestra a las cosas que vamos incorporando en este sistema. El tema de los cultivos de cobertura no es algo nuevo, pero el furor que ha traído también ha traído sus consecuencias respecto de la parte de patógenos. Bueno, eso es un nuevo trabajo para nosotros, por lo menos para nosotros desde la investigación. Adaptar los manejos es una de ellas. Pero creo que este problema que apareció en la soja con esta combinación particular de condiciones ambientales no hace más que demostrarnos que están ahí esperando hacer más problema todavía. ¿Sí? Es complejo.